Hola, muy buenos días. Qué bueno que ya te conectaste en esta mañana a tu clase de escuela dominical. El día de hoy tenemos una nueva promesa en la cual podemos descansar y de la cual vamos a aprender. Ponte muy abusado, ponte muy listo y pon mucha atención para que puedas aprender todo lo que Jesús en este día te quiere dar. Y vamos a comenzar con una oración. Amado Jesús, en esta mañana te damos tantas gracias por tus muchas misericordias, por tu grande amor. Por favor, hermoso Jesús, bendice el corazón de cada pequeño. Sé tú, hermoso Cordero de Dios, en cada uno de los hogares de mis hermanos, Señor. Sé tú quien venga y bendiga cada mente, cada corazón, para que podamos tomar esa semilla que tú tienes en este día para nuestra vida. Por favor, bendícela, que sea bendito Dios en algún momento de fruto y se multiplique, que no quede ahí en el olvido, sino que podamos ponerla por obra y podamos seguir confiando en tus promesas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y vamos a memorizar este día nuestro texto. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Espero que puedas, por favor, mandar tus videos con tu texto, lo que aprendiste y tu hojita de trabajo. Son de gran bendición para nosotros y de esa forma sabemos y podemos ver un poco de lo mucho que tú aprendes en cada clase. Y en este día vamos con nuestra promesa número 2. La promesa número 2 es: Dios siempre tiene el control. Y hay algo que sucede a menudo en nuestra vida. Una palabra muy pequeña con solamente 4 letras que puede llegar a mover todo a nuestro alrededor. Esa palabra es la duda. La duda hace que todo esté inestable. Hace que tú y yo nos movamos como si estuviéramos en un juego y no nos estuviéramos en paz. ¿Te acuerdas cuando Jesús iba caminando sobre el mar y le pidió a uno de sus discípulos que viniera? Vamos a ver qué pasó. Y que Jesús les dijo a sus discípulos que se subieran y se fueran al otro lado del lago, mientras él se iba a las montañas para orar en solitario. Ocurrió que mientras los discípulos iban hacia el otro lado, se dieron cuenta de que una gran tormenta y tempestad venía, así que temieron por su bote y por sus vidas. Entonces, de repente, ocurrió lo inimaginable, sorprendente e inesperado. Miraron y vieron a Jesús viniendo hacia ellos y caminando sobre el agua. Cuando Pedro vio que era Jesús que venía sobre el agua, se emocionó muchísimo y le dijo: «Señor, si tú eres, pídeme que vaya hacia ti». Así que Jesús le contestó: «Ven, Pedro». Y Pedro salió del bote y comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando notó que la tempestad estaba a su alrededor, se llenó de temor y empezó a hundirse. Entonces gritó: «¡Sálvame, Señor, porque me estoy hundiendo!». Y Jesús dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Inmediatamente Jesús fue al encuentro y le tendió la mano para evitar que se hundiera, y lo salvó. ¡Qué interesante! ¿Qué hubiera pasado si tú estuvieras ahí y en lugar de haber dicho el nombre de este discípulo dijera: «Emily, sal de la barca y camina»? O «Landon, sal de la barca y camina». O
Anita, sal de la barca y camina sobre las aguas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú hubieras creído? ¿O Pepe, hubiera salido de la barca y obedecido a la voz de Dios? No lo sé, pero ¿cómo crees que esto nos afecta ahora? Si nosotros sentimos hundirnos, es porque estamos mirando las olas, estamos viendo las circunstancias y no estamos mirando fijamente a nuestro Señor. Si nos fijamos en los que dicen otros o en el modo en el que actúan otras personas, en lugar de mantenernos perseverantes en Cristo, seguramente, igual que Pedro, nos hundiríamos. Y de igual forma el Señor nos diría, hombres, niños, niñas de poca fe. ¿Por qué? Porque entonces estamos dudando de lo que Dios está haciendo. El día de hoy tú y yo tenemos una nueva oportunidad de decidir confiar en Él y confiar en que Dios siempre tiene el control de las cosas. A esto le llamamos vivir por fe. ¿Recuerdas que en las clases pasadas hablábamos de la fe? ¿Te acuerdas que dijimos que la fe es un fruto? Es decir, que ya hubo una semilla sembrada y después de que esta semilla fue sembrada, entonces podemos ver el fruto, que en este caso es el fruto de fe. Al momento que Jesús extendió la mano hacia Pedro y lo tomó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ahí tenemos esta pequeña palabra que con solo 4 letras viene y nos tambalea completamente. Lo que tú y yo tenemos como problema es creer más en la duda que confiar en Dios. Los problemas van a llegar cuando Dios permite que lleguen. Y tú y yo podemos elegir entre dudar o contemplar a aquel que nos puede mantener firmes y confiados en Jesús. Nuestro camino como cristianos es una vida y un camino de fe. ¿Para qué? Pues para aferrarnos a las promesas que Dios tiene. Y no solamente aferrarnos, sino creerlas y vivir según ellas. Tenemos que decirnos a nosotros mismos frente al espejo. Creo que esta promesa es cierta. Creo que esto sucederá. Aunque no sé cuándo ni cómo, aunque no siempre entiendo los caminos de Dios, pero confío en Él y sé que Él tiene el control de las cosas. Entonces podemos ver que vivir por fe y confiar en las promesas de Dios trae a nuestra vida estabilidad y fuerza. ¿Estás listo en esta mañana para un nuevo entrenamiento de fuerza? Vamos a ver lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. En este entrenamiento lo primero que vamos a aprender es elegir confiar. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6, encontramos nuestra primera lección acerca de elegir confiar en que Dios siempre tiene el control. En este capítulo número 3 vamos a ver aprendizajes muy importantes. Si te das cuenta, es el versículo que debemos de memorizar. Este principio o esta promesa son guías que no te van a fallar en ningún momento de tu vida. En la primera parte de este hermoso versículo dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Esto nos dice en pocas palabras que tenemos que soltar toda duda y creer en aquello que está haciendo Dios en nuestra vida. Es decir, hacer la elección que se note, que se vea, de no permitir que la incredulidad
nos haga prisioneros. Es muy fácil para ti, para mí, que al momento de que vienen las circunstancias podamos llegar a dudar, pero Dios nos llama a no tener dudas y nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. La siguiente parte de este versículo dice: y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, tú no debes de confiar en lo que tú crees o piensas que debería de ser mejor, sino creer en que tu creador, tu hacedor, nuestro creador, está haciendo las mejores cosas para ti y para mí. Es decir, que no nos apoyemos en aquello que sabemos, sino que pongamos nuestra confianza ilimitada en Dios y que confiemos en el camino que Él está tomando, porque siempre será el mejor. Si tú te apoyas en tu propio conocimiento, seguramente esta confianza estará limitada, pero si te apoyas en Jehová y te apoyas en lo que Él conoce y sabe de ti, seguramente tu confianza será ilimitada. De manera que al pasar por las circunstancias, aun cuando se escapen de tu control y tú sientas que hay un caos total, puedes descansar confiadamente y hacer aquello que Dios quiere que hagas. Confiar en Él con todo tu corazón y haciendo lo correcto. La tercera parte de este versículo dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Pero qué significará reconocerlo en todos mis caminos? Esto es muy importante. Esto significa que en cada decisión que tú y yo tomemos, debemos poner primeramente a Dios. Debemos hacerlo partícipe de esas decisiones que estamos tomando. ¿Por qué? Porque de esa manera honramos a Dios en medio de cualquier circunstancia. Aun cuando la circunstancia sea buena o no sea buena a mis ojos, Dios tiene el control de las cosas, y si yo reconozco que Él es soberano, que Él sigue siendo bueno, entonces yo podré tener confianza en lo que Él está haciendo. Es decir, si yo pongo primero a Dios, entonces Él podrá trabajar con mi vida. Aún en las circunstancias económicas en mi vida y en tu vida, debemos de reconocer a Dios. Imagínate que tienes una situación en la que en casa no hay dinero y entonces tú y tus papás deciden no dar lo que le pertenece a Dios, que son los diezmos y las ofrendas. Y entonces crees que haciendo eso vas a poder saldar todas las cosas que económicamente en ese momento te están afectando. Y eso es un error. Reconocer a Dios en todos tus caminos significa que aún en esa circunstancia, tú primero obedezcas y yo primero obedezca, y las cosas van a salir de la manera que Dios está buscando que salgan. Y hay una promesa dentro de esta promesa: y Él enderezará tus veredas. Siempre que tú y yo vamos caminando, vamos siguiendo un camino. En este caso, tú y yo seguimos un camino llamado Jesús. Y este camino llamado Jesús, hay ocasiones en las que no hacemos las cosas como a Él le agrada. De tal forma que tenemos que elegir por Él para que Él enderece nuestras veredas. Hay varios tipos de promesas, pero esta promesa dice también en Malaquías 3:10: pruébame en esto. Esto significa que aún en las circunstancias que estés, Dios puede venir a obrar. Hay una palabra importante aquí,
que se llama soberanía. Y la soberanía de Dios significa que sobre cualquier cosa, Él sigue siendo Dios. Y nosotros vamos a recibir, si lo obedecemos y si creemos en Él, y si no pensamos que con nuestro razonamiento vamos a solucionar las cosas, lo único que vamos a encontrar si lo hacemos de la forma distinta como a Dios le agrada, es perdernos en estas veredas, sino Él enderezará mi camino. Él hará que mi camino, que estaba chueco y torcido, se haga liso, planito, por donde yo pueda pasar. Y hay tipos de promesas en las cuales son condicionales o incondicionales. Y en este versículo de Proverbios podemos encontrar que es condicional. Dice al inicio que si nos fiamos de Jehová, que si confiamos, que si le dejamos todo en las manos a Dios, entonces Él va a enderezar nuestro camino. Qué hermosa cosa que aún el Creador de todo y el Todopoderoso venga y nos prometa algo tan hermoso. Y como te decía, la palabra soberanía significa que Dios tiene el control absoluto. Es decir, que no importa cuál sea la circunstancia, Él sabe lo que está sucediendo. Y todo incluye el universo, las galaxias, los planetas, todo lo que está dentro de cada una de esas galaxias y de cada uno de esos planetas. Cada estrella, el mar, las olas, las montañas, tú y yo estamos en sus manos. No tuvimos que preocuparnos el día de hoy, en esta mañana, de decir, párate y respira, porque lo hicimos todo el tiempo que dormimos. En este momento no tuviste que estarle diciendo a tu corazón, corazón, late, manda la sangre a todos mis órganos. No. Dios tenía bajo control todo eso. Y así como tiene control de todas las cosas, no es como tú y yo que si tenemos muchas cosas que hacer, nos volvemos locos y nos ponemos nerviosos y queremos, se me fue esto, perdí el otro. A Él no le pasa así. Él tiene todo organizado, cada día de tu vida y de la mía. Cada día de cada uno de nosotros, los seres humanos, Dios tiene el control de las cosas. ¿Te imaginas? Escucha todas nuestras oraciones. Hoy, antes de nuestra clase, hubo una oración para la escuela dominical. Y habíamos muchas personas conectadas. Y no solamente de esta iglesia, sino de muchos otros lugares. Y Dios escuchó cada una de esas oraciones. Eso es la soberanía de Dios. Él tiene el control en cada oración. Él tiene el control en cada circunstancia. ¿Pero tú quieres creer en eso? ¿O prefieres ser engañado y que te hagan creer que a Dios se le pasó algo que sucedió en tu vida, cuando no es cierto? Dios tiene cada una de nuestras vidas en sus manos y está teniendo cuidado de nosotros. En resumen, Dios es quien es, sin importar lo que tú piensas, sin importar lo que yo pienso, sin importar si hay guerras, sin importar si hubiera alguna catástrofe, Él sigue siendo Dios y Él sigue teniendo el control de las cosas. Y podríamos pensar en un universo aún más complicado y ¿sabes qué? Él tendría el control de las cosas. Es soberano sobre todo. Y hay una historia que nos habla de una persona que aún sobre su rebelión, Dios tenía el control. Vamos a ver. Un día, cuando Jonás estaba caminando, una luz brillante apareció ante él. Jonás escuchó la voz de Dios.
Jonás, ve a Nínive y predica a las personas que viven allí, para que dejen de ser malas con las de Israel. Ve y predica cosas buenas. Ayúdalos a vivir una buena vida o diles que la ciudad será destruida. Como digas, Dios. Aunque dije que sí, no deseo realmente ayudarlos. Son malos y deben ser castigados por sus errores. No pienso ir a Nínive como Dios dijo. Prefiero esconderme en algún lado. Jonás trató de huir, no quiso oír el mensaje. Estando en el barco, vino un gran viento, una tormenta que no paró. Tormenta que no paró. Y Jonás estando en el mar, Dios envió un gran pez y él estuvo dentro de él por 3 días hasta que él oró y clamó. 3 días pasaron. ¡Ey, pez! Escupe a Jonás. El pez escupió a Jonás según las instrucciones de Dios en la tierra firme. Jonás estaba feliz de estar fuera del vientre oscuro de la ballena. De nuevo el Señor le dijo a Jonás por segunda vez: Jonás, ve a Nínive y dile a la gente que deje de ser mala con los israelitas. Esta vez, Jonás obedeció a Dios y se fue a Nínive de inmediato. Cuando Jonás llegó, le contó a la gente lo que había sucedido. Tengo un mensaje de Dios. Deben dejar de hacer cosas malas, o en 40 días la ciudad entera será destruida. Él es misericordioso. Definitivamente los perdonará a todos si se arrepienten de sus acciones. Para su sorpresa, todos escucharon a Jonás, le rezaron a Dios y le pidieron perdón por todas las cosas malas que habían hecho. Él ama a todos. Dios siempre estará feliz y nunca destruirá tu ciudad ya que te has dado cuenta de tu error. ¡Qué historia tan increíble! No bastó una y otra vez que Dios llamó a Jonás para que no se enojara y no hiciera una rabieta, porque Dios quería salvar a un pueblo que él creía que no valía la pena. Jonás creía que no valía la pena la gente de Nínive, pero Dios siempre tiene misericordia y tenía control de esta ciudad. Así que aún en la rebelión de Jonás, Dios tenía el control. Y también tiene el control sobre el pecado. Hay una historia en la Biblia que nos habla de un hombre llamado José. Y tal vez tú la has escuchado muchas veces. Y yo también la he visto muchas veces. Y es una historia que muestra una confianza grande de José en Dios. Y eso es lo que también Dios está buscando, que nosotros podamos confiar de la misma forma en que confió José en él. Aún a pesar de que le dijeron tantas cosas, él siguió confiando en la soberanía de Dios, en que Dios tiene el control de todo. Así que hoy tenemos una nueva elección: ¿confiar o no confiar? ¿Creer que Dios tiene el control de todas las cosas o no creerlo? Pero es fabuloso pensar que Él de este día sabía lo que tú ibas a elegir y solamente estaba esperando a que tú dijeras: sí, elijo creer.
Así que esa es nuestra elección el día de hoy. ¿Creer en la soberanía de Dios o no creer en ella? Vamos a orar. Amado Jesucristo, gracias. Primeramente, gracias por esta semilla, Señor, que tú has venido a traer a nuestras vidas, Señor, a la vida de cada pequeño. Sabemos que tú eres soberano, pero también queremos creer y vivir creyendo en esta soberanía, creyendo en que tú tienes el control de todas las cosas. Por favor, Jesús, sé tú en el corazón de cada pequeño. Sé tú quien ponga, Padre bendito Dios, esta semilla en un lugar en especial, para que ellos puedan confiar en tu soberanía y darse cuenta de que lo más hermoso que podemos hacer y decidir es estar en tus manos y dejar nuestra vida a tu servicio. Por amor de tu nombre, Señor, también bendice, hermoso Cordero de Dios, cada ofrenda, cada diezmo, hermoso Jesús. Queremos también que seas soberano sobre nuestras finanzas. Sé tú quien multiplique lo que queda y quien le lleve a aquellos que necesitan. Gracias, dulce Jesús, por esta clase. Gracias por todo lo que pudimos aprender. Y tenemos ahora por delante mucho que poner por obra. Te rogamos que seas tú quien nos ayude. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Qué bueno que te conectaste. Espero que mandes tu video a lo largo de la semana. Y si te atrasas con una o con otra clase, no te preocupes. Puedes seguir enviando tus videos. Tus maestras esperamos con mucho gozo cada una de tus participaciones. Que Dios te bendiga y que estés muy bien. Excelente semana.